Matías es, decíamos, el director de Planning Estratégico de Minshare Latinoamérica, es sociólogo, egresado de la UBA, tiene 32 años y alterna las actividades de investigador con la de actor, eso no dice, pero hay que decirlo. Hizo una obra de Shakespeare hace poquito, o sea que los aplausos son altamente sensibles para él. Y Alejo Pomares pertenece al Link Estadística y Sistemas e Informática, es matemática, egresado de la UBA, argentino, y bueno, tiene otras habilidades también como la percusión. Bueno, los dejo con ellos. Gracias. Dale, no. Ay, me salté a bomba. Bueno, buenas tardes. En los últimos dos congresos de SAIMO se presentaron el Big Bang de los datos 1 y el Big Bang de los datos... Big Bang, qué palabra. De los datos 2. En el Big Bang de los datos 3, la idea era, más allá de tener las técnicas de investigación y de desarrollo del análisis de la web 2.0 y de la web semántica, digamos, a la palma de la mano, convertir esas herramientas, ¿sí?, en un caso práctico. Convertir eso en un bicho que nos permitiera operar y hacer funcionar para el diagnóstico de planning, para el diagnóstico de investigación de mercado y para el diagnóstico del análisis de las marcas o de conceptos. En ese sentido, nos pusimos un objetivo chiquitito así, que es hablar de la felicidad, hacer un mapa semántico de la felicidad. Y más allá de que... Gracias. Hola. Y más allá de que el objetivo de la felicidad es un objetivo, digamos, un tema recontra trillado, o recontra analizado por toda la literatura occidental, desde Séneca a esta parte, a pesar de haber leído a Séneca y de haber leído la literatura universal, occidental desde Séneca a esta parte para analizar el tema, decidimos omitirlo, ¿sí?, y trabajar sobre lo fáctico, ¿sí? ¿De qué está hablando la gente cuando habla sobre felicidad en la web 2.0? Para eso nos permitía, hacer un mapa, construir un universo de los significados fácticos de la felicidad o de conceptos relativos a ella, hablados por la gente en la web 2.0, y subir esos contenidos a la capacidad de poder ser segmentados, ¿sí? Esa era la idea que nucleaba el trabajo. Ahora les paso un poquito la palabra a Alejo y después sigo. Bueno, les cuento un poco la metodología. Les cuento un poco la metodología. Bueno, en principio sorprendido porque, digamos, hace 4 años cuando vino el primer Big Bang, la web 2.0 tenía poca presencia en el Congreso. Ahora se habla muchísimo de la web, de los contenidos de la web, de usar los contenidos de la web. Y bueno, nosotros ya en aquel momento justamente lo que planteábamos era la posibilidad de hurgar en la web, porque es un discurso más espontáneo, no es top to down, la gente habla, y uno en realidad lo que debería hacer es, digamos, más que preguntar, escuchar un poco toda esa polifonía. Bueno, en el trabajo siguiente acercamos el instrumento y ahora, como dice Mati, digamos, el final de la historia tendría que ser un mapa semántico donde, aplicado a un target determinado, nos cuente sobre qué variables carga, digamos, ese universo. Les cuento, digamos, rápidamente la metodología. Digamos, en el PPT está muy descripta, pero todo se inicia con un paso primero tradicional. Incluimos una pregunta en una encuesta bus, donde preguntamos a 1000 personas que se refirieran a ser feliz. ¿Qué era ser feliz? Eso fue un verbatim muy abundante y con ese verbatim lo que se hizo fue lo que nosotros llamamos un primer escenario o una red semántica. La intención es que a través de esa red semántica hacer pasar discurso y ver ese discurso qué nodos de la red cargan. La idea final, imaginen, es poder orientar un planner cuando tiene que hacer algún guideline comunicacional a su target. Bueno, el paso siguiente, luego de este paso casi forzado con una pregunta, fue hacer un rastreo de la web con un robot, simplemente que escarba y busca con ciertas condiciones, digamos, metodológicas, cantidad de pasos que da, digamos, cantidad de site que abre a partir del primero que accede, palabras que se permiten y palabras que se excluyen,
aleatoriedad, etc. Y en esa búsqueda se levantaron 200.000 posts de gente que se refería a la felicidad. En ese segundo paso lo que hizo, se mejoró el escenario, se lo hizo mucho más preciso, y en ese momento ya entendimos que el aparato o el bicho, como dice Mati, ya estaba entrenado. Ahora había que hacer el paso siguiente y tratar de validarlo en algún universo. Bueno. Perdón. No, está perfecto. Bueno, la primera cosa que hicimos fue pasarlo por un visualizador. Hay muchos ahora en Internet, este es uno de los más usados, y en realidad, digamos, hasta ahora es puramente descriptivo. Lo que hace el visualizador es atender a la frecuencia con que aparece cada palabra, busca la mejor manera de mostrarla, pero digamos, metodológicamente acá todavía no hay ninguna métrica, no está midiendo relación de nada. Simplemente dice, en este discurso, lo más sobresaliente es esto. Creemos que son herramientas sumamente útiles porque en realidad son sumamente estimulantes al momento de pensar. Digamos, si uno tuviera que describir el verbatim de esas 1000 encuestas, ese verbatim es aproximadamente esto. Esa gente habló mucho de tener, la salud, la familia, la felicidad, el trabajo. No sé si ven como que todo el discurso viene más bien desde los ideales. Ese es un poco el tono de este discurso. Bueno, ahora viene la parte más árida, no la voy a contar con demasiado detalle, pero ahora entra un autómata, digamos un software, que lo que hace es toma ese discurso y empieza a hacer pasos como parsea todo el discurso, hace el análisis gramatical, distingue las referencias o los sustantivos, les digo así by the way, que son más o menos, digamos, en las lenguas románicas los sustantivos son más o menos el 60-65% del discurso, uno en general habla de conceptos, y luego son verbos que se ponen en movimiento, adjetivos que modalizan a los sustantivos y los modalizadores de adverbios que tocan al verbo, digamos, ¿no? Intensidad, negación, duda, afirmación, etc. Pero más o menos el 70% del discurso son sustantivos, referencias concretas, conceptuales. Bueno, el autómata, para ser un poco más vivo, debería también desambiguar, por ejemplo, distinguir estos dos casos, ¿no? Si estoy bien de salud, soy feliz, aparece la palabra bien, y esta, ¿no? Tener bienes no es todo, no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea que el autómata debe ser relativamente inteligente para lograr desambiguar. Les cuento que respecto a esto hay como dos grandes técnicas. Una que es el paradigma de la inteligencia artificial, digamos, que es uno le enseña reglas al autómata, le enseña y el autómata aprende y aplica. Esa es una variante muy exitosa, máquinas que juegan al ajedrez, todo eso, pero con algunas limitaciones en el caso del discurso, ¿no? Tema Chomsky, ¿no? Que buscaba todas las acepciones particulares, etc. Todos esos, digamos, outsiders para él eran muy importantes. Y el otro enfoque en realidad es más bien estadístico, que es el nuestro, que es, bueno, lee mucho discurso, se hace una base de datos, se le da a leer discurso, lee Cortázar, qué sé yo, Macedonio Fernández, la Asamblea Constituyente del 93, de todo. Bueno, se le da mucho discurso para que aprenda argentino y español, y a partir de ahí enseñarle a desambiguar. Bueno, de esa manera, digamos, el desambiguador entiende, este es un modalizador, si estoy bien, este hace referencia a un sustantivo, este iría al nodo del económico, esto a la salud, etc. En este momento, por supuesto, el autómata trabaja con el analista, es un ida y vuelta. El analista va mejorando la red a medida que el autómata corta, desambigua, entiende, etc. Bueno, como para tener una idea más de ese discurso, por el lado el verbo más usado es el tener. Esta gente habló de tener salud, tener fe, tener otro, tener los hijos bien, nada. Y por otro lado, ser feliz, bueno, tranquilo, sano, etc. Bueno, este es el dashboard del autómata. Digamos, rápidamente, a la izquierda están los nodos que el analista fue armando en los recicles del autómata, ¿no? Aparecen los hijos, los nietos, lo económico, los momentos felices, el vivir, la bondad, bueno, todos los emergentes de este trabajo del analista con el autómata. Aquí arriba aparece el texto, tal cual, hipertexto navegable, él puede mirar esto en relación a qué se da, etc.
Y abajo el software ya pone una primera métrica entre los conceptos que dieron vuelta, ¿no? Aquí está la felicidad y digamos, la lógica de este diagrama es que el tamaño de las bolas es la frecuencia y la proximidad indica proximidad en el texto. Fueron, digamos, hay menciones a cosas que están en esta pelota y en esta pelota próximas en el texto. El hablante las puso muy cerca. Una aclaración. Todo lo que está atrás de la felicidad que está en el centro son los antecedentes lógicos del texto y lo que está después son los consecuentes, con lo cual en esta lógica aparece dos veces, porque esto es dicho antes de una palabra que implica felicidad y las implicancias de haber dicho felicidad, y esto aparece después. En esta lógica, la familia y la salud provocan la felicidad. Bueno, por acá hay un botoncito que permite agregar más pelotitas, porque solo aparecen estas, pero hay muchas pelotitas, y uno, digamos, le pone el grado de sensibilidad que necesita. En principio, esto era lo más... Bueno, este es digamos, el primer mapa, y esta gente, como ya pasó en varias diapos, está hablando de familia, hogar, salud, paz, armonía, y todos estos cuadrantes están casi vacíos, ¿no? Entonces, lo que nos pasaba era que cuando leímos las 1000 entrevistas, el discurso de la felicidad de las 1000 entrevistas aparecía casi como un discurso de un cuáquero, ¿no? Eran un estado de paz y armonía al que se accedía a través de la posesión de trabajo, bienestar económico y ciertas dotes. Lo cual nos parecía un poco raro comparándolo con las imágenes que nosotros tenemos constantemente en nuestra cabeza y lo que nosotros esperamos y conocemos acerca de la felicidad. Raro cuando le preguntamos a la gente, el discurso sobre la felicidad es distinto a lo que nosotros imaginamos que el discurso sobre la felicidad es. Y ahí me acordé de un amigo mío que se llama Octavio, que le gusta mucho el turismo de alto riesgo y hace trekking de montaña. Mi amigo Octavio me cuenta siempre sus experiencias de turismo de montaña. Yo sé que es un chiste que voy a poner para cortar un poco. Y mi amigo me cuenta los chistes, me cuenta las experiencias de turismo de montaña y dice que es fascinante, que es apasionante y que te da un vértigo increíble. Y yo digo, qué bueno, está bien, pero no entiendo nunca por qué Octavio tiene tanto placer y tanta emoción por ese turismo de trekking de montaña. Hasta que, esperen que se me corrió el videíto, les voy a mostrar un video cuando Octavio me mostró lo que él hacía, que era algo así. Ahí entendí, lo corto rápido en función del tiempo, de alguna manera ahí entendí que no es lo mismo vivirlo que te lo cuenten, ¿no? Y me imagino que vivirlo ahí hubiera sido mucho más emocionante incluso que ese video donde te da vértigo de solo mirarlo. Con esa lógica trabajamos el siguiente procedimiento. Dijimos, vamos a ver qué dice la gente sobre la felicidad cuando no se le pregunta, ¿sí? Cuando no me cuentan qué es la felicidad. Entonces fuimos a la web y analizamos 200.000 posts de blogs argentinos, ¿sí? Con la consigna de la búsqueda de que los posts tuvieran en algún lugar la palabra felicidad o sus relativos, ¿sí? Y en mucho mayor volumen se siguió el mismo procedimiento de búsqueda, ¿sí? Se fue a la web a buscar con ese mismo mapa, con esa misma red semántica que habíamos construido, el discurso de la felicidad explícito en la red, utilizando el robot, la araña de búsqueda. Y Ale... Bueno, nada, lo que se ve, o sea, el discurso ahora es mucho más abundante, ese tener que aparecía tan violento ya no está, acá aparece el ser, la vida, lo veo, no hace falta contarlo. Esta es la primera visión puramente desde la frecuencia, desde los conteos de frecuencia. Bueno, el discurso, hay una cosa interesante en ambos discursos, digamos, cuando el autómata analizó el primer discurso de las 1000 entrevistas, lo catalogó como un discurso descriptivo, o sea, son discursos más bien de inventario, hay poca creación, ¿no? Este discurso es un discurso argumentativo, la gente habla, cuenta y explica y fundamenta, ¿no? Bueno, ahora aparecen otros adjetivos, aparece el cuerpo, lo sexual, lo social, etcétera.
que antes estaba totalmente tapado. Y en realidad esto viene de esa consigna, como alguien dijo por acá en una ponencia de hace un ratito, que en realidad en la web 2.0 había que escuchar, ¿no?, la polifonía de lo que había ahí, más que preguntar, ¿no? Aparecen matices, mayor definición, digamos. Esto no digo que suplante nada, digo esto es una herramienta alternativa de analizar contenidos sin preguntar. Creo también, y un cachito... un brief que me parece que la abundancia de discursos en la web ya a esta altura implica también por parte del investigador un compromiso metodológico serio, digamos. Debe tratar de trabajar con mucha seriedad porque ahora es muy abundante el contenido y hay que explotarlo, como alguien también dijo por ahí, científicamente, ¿no? Bueno, by the way. Bueno, la aguja se cayó, se dio vuelta, ahora apunta para otro lado. Estos discursos espontáneos hablan del uno, de la persona, no tanto del ideal y de la familia, la salud, etcétera. Habla de los momentos, los logros, el vivir, etcétera. Bueno, en este momento entendimos que, digamos, nuestra red semántica, por la cual íbamos a tratar de categorizar algún universo particular, estaba listo para salir a la cancha. Y ahí pusimos el dispositivo a prueba. Digo, ahí dijimos, bueno, ¿habrá aprendido el bicho? Si aprendió el bicho, debería poder permitirnos a nosotros segmentar, ¿sí?, analizar un target y ese target exponerlo, ¿sí?, a este mapa semántico y reinterpretar la felicidad desde el discurso de este mapa semántico. Y eso fue lo que hicimos, porque de alguna manera para la gente que laburamos en publicidad, o en marketing, o en investigación de mercado, lo que nos pasa siempre es esto, es cómo hacemos, ¿sí?, para segmentar, ¿sí?, o cómo utilizar herramientas para segmentar no solo ya actitudes, terminamos en 5. No solo ya actitudes, ¿sí?, no solo ya comportamientos ni demografía, sino opiniones, discurso. Y desde esa lógica lo que dijimos, bueno, seleccionemos un target. En este caso tomamos mujeres, pero no mujeres amas de casa, tomamos unas mujeres que no se consideraran a sí mismas el sexo débil, ¿sí?, una actitud, ¿sí? Y para eso fuimos a buscar un blog, encontramos un blog de Adriana Balaguer, de uno de los blogs más leídos de Yahoo Mujer, ¿sí? Y efectivamente en uno de esos blogs, de toda la historia de los blogs, hablaba sobre felicidad, ¿sí? Tenía 150 comentarios ese blog y tomamos esos 150 comentarios sobre felicidad y los pusimos al recontador de frecuencias primero. También un discurso bastante plagado de significaciones, pero aparecen unas cosas más, aparecen otras cosas. De vuelta empieza a aparecer el día, el siempre, referencias a la temporalidad, que nos empezaron a despertar también otro tipo de pensamiento. Volvimos a ponerlo en el análisis y ahora ya estaba contando una historia. El vivir aparece acá, ¿sí? Uno, yo, persona, gente, concepto acá. Luego aparece el logro de objetivos e ideales y finalmente la felicidad, un consecuente de esto, ¿sí? Y cuando lo pusimos en el mapa nos encontramos con esto. El mapa de las mujeres emprendedoras ahora era más fuerte en los momentos, en el tiempo, en el logro de objetivos e ideales. Sí había una referencia al afecto, ¿sí?, y un poco menos al uno, yo, persona, gente. Con lo cual, estaba en la lógica del discurso de la web 2.0, distinta de la lógica de las entrevistas, ¿sí?, pero segmentaba algunos conceptos. Entonces, esto es una primera herramienta que nos da a entender que estábamos metidos más o menos en la misma lógica. Para aplicar esto al trabajo de planning creativo, lo que dijimos es, bueno, ¿cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las significantes? ¿Cuáles son la lógica que aparece en uno, yo, persona o en los momentos? El día, el presente, el instante aparecen fuertemente trabajados ahí. Y para un planner, en general está bueno que nos den palabras, conceptos o lógicas como trabajar sobre el instante, trabajar sobre el momento, trabajar sobre el día, ¿sí?, trabajar sobre esto. Entonces, a modo de primeras conclusiones y últimas, no te da problema, son estas. La primera, básicamente, es que las entrevistas o la forma de intervención de los datos como entrevistas nos dan mucha porción de la realidad, pero no siempre toda, ¿sí? Hay otra porción de la realidad que es necesario investigar, que es el uso del concepto, ¿sí?, en el campo mismo. Y la web semántica o la web 2.0, en ese sentido, nos da muchísimas herramientas para hacerlo. Primero, porque es una alternativa costo eficiente. En segundo lugar, porque además pone en juego discurso que no está mediado y permite el sueño idílico de los sociólogos, que es, o de cualquiera que estudia a la gente, que es observar multitudes sin intervenirlas, ¿sí?, y leer absolutamente todo lo que esas multitudes dicen. Y en tercer lugar,
porque abre una nueva dimensión para el análisis de conceptos. Hasta ahora, pongo un ejemplo, el concepto pelo, ¿sí?, se conceptualiza en un focus, en una entrevista en profundidad. Luego puedo hablar sobre la importancia de ese concepto, pero muy pocas veces, o a partir de estas nuevas técnicas, lo que voy a poder empezar a hacer es entender el uso que este concepto tiene en la realidad, ¿sí?, funcionando realmente, en la cotidianidad de la vida. Y entonces para eso, y con esto terminamos, me permito hacer una lectura de una cosa que dice Benedetti, que nos gusta mucho a los tres, que dice así: tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, eniólogos y críticos estructuralistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemántica. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y a la vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrir la puerta, le dijo: cosita linda. Muchas gracias. Bueno, muchas